¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? En una ocasión mi esposa y yo decidimos tomar un tiempo para orar juntos. Es una práctica linda en pareja. Y entonces decidimos empezar a orar. Y ella dijo, bueno, en la noche. Y yo dije, en la noche. Hermanos, para los que no saben, yo soy gallo, mi esposa es búho. Entonces ella está plena a medianoche y yo estoy en las últimas a medianoche. Es más, casi nunca llego a medianoche despierto. Y entonces, pues vamos a orar, ¿no? Y luego mi esposa, cuando ora, se extiende, ¿no? Y yo le estaba escuchando y yo estaba diciendo por dentro, Señor, manténme despierto. Francamente, ya llegó un momento en que ya no estaba pensando en otra cosa más que no te vayas a dormir, porque esto se va a poner peor, ¿no? Y entonces en una de esas, pues ya me toca orar a mí, ¿no? Y pues, hermanos, tantito ya en la inconsciencia, tantito ya fuera de mí, empecé a orar y estando en la cama le dije, Señor, te damos gracias por estos alimentos. No, evidentemente eso no estaba funcionando, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido este tipo de experiencias cuando hablamos de la oración? Considero que el orar a Dios tiene un sentido tan básico en la vida espiritual que debiera de ser una práctica en cada uno de nosotros. Debiéramos de considerarla un elemento fundamental para caminar con Dios. ¿A qué podríamos comparar la oración? Bueno, se me ocurrieron algunos ejemplos. Por ejemplo, podríamos pensar que la oración es como ese bebé que aprende a hablar. Y cuando el papá o la mamá lo ven diciendo sus primeras palabras, se gozan con ello, ¿verdad? Algunas mamás dicen que la estrategia mejor es enseñarle al niño a decir papá, para que cuando quiera algo te habla. Atiéndelo. No, está buena la estrategia. Y esto debería de ser algo tan básico como eso. Después ese hablar se convertiría en una realidad para ese niño. Tendría que ser tan básico como ese niño que aprende a sumar en el kinder. Tendría que ser tan básico como esa persona que aprende equilibrio al andar en bicicleta. Tendría que ser tan básico como esa persona que aprende a sacar el clutch cuando quiere aprender a manejar. Sería tan básico como esa persona que sabe abrir un correo electrónico al introducirse en esos aspectos de la tecnología. Mi punto es que la oración tiene un carácter tan básico que no orar constituye el no saber lo más básico de la vida espiritual. Si no sabemos orar, no tenemos los elementos mínimos necesarios para construir nuestra relación con Dios. Sin embargo, la oración ha venido a ser desplazada en muchas ocasiones. Y estas ocasiones donde la oración es desplazada, le llamamos oración, pero está lejos de serlo. ¿Por qué? Porque le llamamos oración, pero acaba siendo otra cosa. Por ejemplo, a veces decimos estar orando y en realidad estamos soñando. ¿Por qué? Porque le estamos dando vuelta a nuestra imaginación. A veces decimos estar orando y estamos pensando nosotros mismos. Algunos hasta estamos preocupados, ni siquiera ocupados, preocupados. Y si hubiese esa oración genuina, debería de reducir nuestra ansiedad. Pero ¿cuántos de nosotros todavía no aprendemos y tenemos que andarnos medicando para que la presión arterial se baje? Algunos decimos estar orando y realmente estamos platicando con otras personas. Algunos decimos estar orando y le estamos avisando a Dios lo que ya decidimos hacer. Algunos estamos orando y en realidad estamos justificando delante de Dios lo que ya hicimos. Decimos estar orando y estamos tratando de negociar o de convencer a Dios. Por ello creo que la oración es un tema pertinente y vamos a abordarlo desde la perspectiva de preguntas. Eso para tener un tema que nos pueda ofrecer respuestas que necesitamos entender en esta práctica tan fundamental pero tan mal entendida.
¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Bueno, podríamos contestar esta pregunta de una manera sencilla diciendo Dios lo pide o Dios lo ordena, y esto tendría que ser suficiente para un hijo de Dios. Dios lo pide, Dios lo ordena, bueno, pues por eso tenemos que hacerlo. Sin embargo, Dios nos deja en su benevolencia, en su gracia, algunas razones específicas por las cuales pudiéramos hacerlo. Solamente menciono 3 de ellas que podemos considerar. Primera, vamos con la Biblia, por favor, hermano. Mateo capítulo 6, verso 6. Vamos a estar yendo a varios pasajes de la Escritura. No es fácil hablar de la oración porque no encontramos toda la enseñanza en un solo pasaje, pero tentativamente, si usted no anda mucho de un pasaje a otro de la Escritura, quédese ahí en Mateo 6, que va a haber varias referencias a este pasaje. Y si usted es rápido con la Escritura, vamos, en la pantalla van a estar los textos y usted váyalos buscando conmigo. Mateo 6, 6. La primera razón que yo puedo encontrar es para cultivar nuestra amistad con Jesús. Es la forma de hacer crecer nuestra comunión íntima y profunda con nuestro Padre. Existen oraciones colectivas, gracias a Dios por ello, pero la práctica de la oración es predominantemente de carácter individual. Como en varias ocasiones, cuando el Señor Jesús, después de estar con la gente, después de ministrar con ellos, dice la Escritura que Él se retiraba a orar aparte. Cuando le preguntaron acerca del tema de la oración, lo primero que Él dijo es: entra a tu aposento. Oye, pero no caben muchos. Pues de eso se trata, que no quepan muchos. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es un asunto de índole personal. Gracias a Dios por los ministerios de oración, pero la relación íntima se cultiva estando a solas con Dios. Es donde puedes explicarle de fondo cómo te sientes, qué pensamientos estás teniendo, donde puedes explicarle cómo están aquellas luchas que estás viviendo, los miedos que estás enfrentando, aquellas cosas que te preocupan y tantas cosas más. Es algo que tú puedes hacer en la intimidad con Dios. Segunda razón por la cual orar, ¿sí? Para mostrar nuestra dependencia y podríamos decir también nuestra obediencia a Él. Romanos 8:26 dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos, estamos reconociendo que no tenemos las respuestas, las capacidades o los recursos y que requerimos de la ayuda de Dios para aquello que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Recuerdo las primeras etapas de mi vida cristiana. Lo he comentado en otras ocasiones, la falta de una figura paterna me llevaba a buscar normalmente figuras paternas en todos lados. Y entonces la encontré en mi pastor. Y entonces yo saturaba al pastor con todo y le preguntaba por todo, y cada cosa era pregunta. Y cuando eran cosas de la Escritura o de vida cristiana, pues por supuesto, él era la persona indicada. Pero me di cuenta que eventualmente le empezaba a preguntar cosas de mi familia, cosas de disciplina a mis hijos. Y una ocasión ya le estaba preguntando hasta si era bueno vender mi coche o no, por un asunto de mecánica. Lo cual él era un perfecto ignorante en todas esas cosas, por cierto. Y entonces me di cuenta que esta realidad tenía que migrar hacia esa relación con Dios, no solo con mi pastor. ¿Por qué? Porque a diferencia de ese pastor, Dios sí tenía las respuestas. Dios sí sabe del tema y Dios tiene algo que decirnos al respecto. Tercera razón para orar: para alinear nuestra visión a la de Dios. Alinear nuestra visión a la de Dios. Y digo esto con mucho respeto. La gran mayoría de nuestras oraciones es pidiendo a Dios que cambie, que haga, que resuelva, que atienda. Pero olvidamos que tratamos con el Dios soberano
y que Él tiene planeado aquello que va a hacer. Entonces, ¿por qué oramos si no es para cambiar a Dios? He mencionado esta respuesta anteriormente. Muchas veces ese tiempo de oración no tiene que ver con lo que Dios va a cambiar en la circunstancia, sino lo que Dios va a cambiar en tu corazón. Es decir, la oración en muchos sentidos, en muchas ocasiones, tiene que ver con que tu corazón se alinee a la perspectiva de lo que Dios tiene, de lo que Dios está planeando, de lo que Él ha decidido hacer. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos que reconocer, la gran mayoría de ellas, nosotros oramos en la ignorancia de cuál es la voluntad de Dios. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer y tenemos que reconocer eso. Pero oramos por algo. Por ejemplo, oramos por sanidad. Bueno, ¿y si Dios quiere llamar a su presencia? Oramos por trabajo. ¿Y si Dios quiere enseñarnos lo que significa ser sustentado por Él? Oramos por una pareja. ¿Y si Dios te quiere enseñar a estar satisfecho en Él sin una pareja? La oración no es para convencer a Dios, es para alinear nuestra voluntad a la de Dios. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Dios, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa, subraya lo que dice después, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, regreso al contexto inmediato del párrafo, aquella cosa que le pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero es en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Por eso es bien delicada la forma en la cual oramos, hermanos. A veces me preocupa que en el mal entendimiento equivocamos algunas cosas. Incluso algunas personas llegan a pensar estrategias para doblegar la voluntad de Dios, como que así Dios se va a ver obligado a responder. Cuidado con esto. Entiendo que en muchos sentidos Dios nos pide interceder y vamos a hablar ahorita de eso, ¿sí? Pero tiene un propósito específico. La oración es en primera instancia para que nosotros entendamos los planes de Dios. ¿Por qué orar? Aquí tenemos 3 razones: cultivar la amistad con el Señor, mostrar dependencia y alinear nuestra visión. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Bueno, este esquema tal vez ya lo hayas escuchado antes. ¿Para qué orar? 5 razones por las cuales podemos orar. Primera, gratitud. Gratitud es esa actitud de aceptación, contentamiento y satisfacción. Esos elementos que el Espíritu llega a producir en nosotros: amor, gozo y paz. Oramos sabiendo que en el Señor no recibiremos lo que queremos. Repito, no vamos a recibir lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo que es mejor, porque su voluntad es buena. Y esto debería demostrar en nosotros una actitud de gratitud. De gratitud. Segunda razón, para confesar, es aceptar nuestra realidad delante de Dios como seres imperfectos y pecadores. Asumir que nuestros errores son cometidos en nuestra persona, confesarlos delante de nuestro Padre y sin excusas. Al arreglar cuentas con Dios nos mostrará aquellas cosas que debemos de hacer para restituir daños efectuados. Tercera razón por la cual oramos: interceder. Explicamos eso cuando hablamos de disciplinas espirituales hace un poco más de un año, no sé si se acuerden. La intercesión es para aquella persona que tiene una carga profunda por la persona o por la necesidad.
No ore por compromiso, ore porque tiene la carga. Hacía referencia a Richard Foster, el escritor del libro Alabanza a la Disciplina. Si usted no tiene compasión por lo que está orando, tal vez debería dejar de orar por ello y dejar que una persona que tenga una profunda carga interceda por eso. Sé que suena raro en este sentido lo que les estoy diciendo, pero de esto se trata. Y ustedes van a encontrar palabra de la Escritura donde encuentren ustedes oraciones de intercesión y van a encontrar una ligadura directa y perfecta entre la persona que está viviendo la situación y el que intercede. Hay una relación, hay una profunda carga, hay un sentir, hay un pesar, hay una relación estrecha, y por eso la intercesión es válida. Cuarto elemento: petición. Es esa actitud de un mendigo, no mendigo, mendigo, que pide por algo. Esa imagen nos ayuda a entender un poquito al acercarnos a Dios, ¿sí? En ocasiones nuestras oraciones están cargadas de condiciones. Lo quiero y pronto, lo necesito y tanto, deseo, pero de esta forma. El mendigo le da lo que quiere y lo recibe con gratitud. Recuerdo una ocasión que íbamos caminando y encontramos una persona pidiendo, y no teníamos cambio y dejamos unas monedas, y esa persona las avienta. Yo dije, caray, bueno, pues entonces es de esta cantidad para arriba, ¿no? Bueno, esa no es una actitud de mendigo, es del otro. Quinta razón: adoración. Es nuestra respuesta a lo que Dios es y a lo que Dios hace. En nuestra oración genuina, la oración se convierte en un acto de adoración, de entrega, de dejar a Dios que vea nuestro corazón y que en el resultado Él sea glorificado. Él sea glorificado. Cuando nosotros estamos orando, algunos estamos pensando qué es lo que podemos obtener de Dios, y Dios está viéndonos y dice, si vieras lo que yo voy a obtener de ti. ¿Por qué? Porque nuestro acto de adoración es esa respuesta hacia Dios, y en oración se sellan esos pactos. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Bueno, regresemos a Mateo capítulo 6. ¿Cómo orar? Cuando vemos este pasaje encontramos elementos necesarios para considerar la oración. Previamente en el verso 7 nos dice que no usemos la oración como repeticiones, y dice a lo cual son vanas. Dice, y cuando ores no uséis vanas repeticiones. Dice, esto carece de sentido, es poco práctico, es inútil repetir lo mismo. Y después nos deja la oración del Padre Nuestro. Lo que entendemos entonces, reflexionando este pasaje, es que el modelo del Padre Nuestro es eso, un modelo, no una oración por repetir una, otra y otra vez. Respetamos personas que tienen una creencia diferente y que lo hacen como parte de su dogma, de su culto, pero un cristiano que lee la Escritura entiende que la repetición no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Yo te puedo asegurar que después de la tercera repetición pierde la razón de ser. Y los que fuimos católicos y que estuvimos en un rosario y que estuvimos repitiendo el Padre Nuestro y que nos chutamos no sé cuántas veces los Ave Marías y ese tipo de cosas, entendemos perfectamente cuando ya llegó un momento en que nos perdieron. Tal vez lo estabas repitiendo, pero no cobraba sentido práctico a tu vida. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vamos rápido a reflexionar rápidamente en aquellas cosas que nos enseña el Padre Nuestro como modelo de oración. Dice así: ¿con quién hablamos? Primero,
con el Padre. Tiene que ver con una relación cercana, la más íntima. Y los que tienen Padre lo van a entender perfectamente. Y los que perdimos a nuestro Padre lo entenderemos con mucha más razón, anhelando esta relación tan cercana. Ese mentor al que te acercas, esa persona que siempre sabes que tiene algo que decirte, esa persona que va a tener ahí. Estoy hablando, por supuesto, de buenos padres, ¿no? Dios sabe aquellos que han sido malos padres, ¿no? Y después dice que es nuestro y tiene que ver con un elemento global. Sí, es verdad, es mi padre, pero yo no soy unigénito, tengo hermanos. Es decir, hay una relación de comunión en esta familia, es nuestro. Yo soy en medio de un entorno. No puede ser que capte la magnitud de esto si no entiendo que Dios no es solamente para mí. Me pone a pensar esto. Imagínate que estamos en un partido de fútbol entre cristianos y estos están orando para que ganen y estos están orando para que ganen. Y Dios tiene hijos acá y acá. Y dice, híjole, ¿qué hago? Pues ¿dónde hay más de mis hijos, no? No, hermanos, no nos confundamos. La relación de Dios está viendo más allá de esas peticiones personales. Después dice que está, ¿en dónde? En los cielos. Esto me ubica con quién estoy tratando. No estás tratando con alguien igual a ti, sino con el creador del universo, con el Maestro, con el Señor, con nuestro Dios. Esto tendría que cambiar nuestra referencia. Segunda parte. ¿Cómo orar? Pero ¿en beneficio de qué o de quién? ¿A quién buscamos beneficiar? Cuando nosotros oramos, ¿quién buscamos que sea beneficiado con nuestra oración? Y no somos nosotros. Lea el Padre Nuestro. No es nuestro deseo, ni siquiera nuestra opinión. El verdadero deseo de una oración, de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que sea santificado el nombre de Dios. No se trata de nosotros. Toda nuestra vida de oración tiene que ver con que nuestro Padre sea glorificado. Entonces te van a dar un mejor trabajo y estás pidiendo por un mejor trabajo, es porque ese trabajo tiene que llevar la gloria a Dios. ¿Estás pidiendo por un hijo porque te sientes muy solito? Ese hijo tiene que dar gloria a Dios. Me encanta la petición de Ana en 1 de Samuel 1. Dice, si tú me das un hijo, ese hijo va a ser para ti. Y ahí está Samuel. ¿Quién queremos que sea beneficiado? Dice, venga mi carro nuevo. Dice, venga tu reino, perdón. Al hacer un análisis del reino podemos llegar a la conclusión de que la iglesia es el principio del reino de Dios. Ya habló Marcos de esto hace algunos días. Entonces somos aquellos que inauguramos el reino, pero en el reino de Dios está por encima de cualquier proyecto personal, familiar, eclesiástico, nacional e incluso mundial. El reino de Dios tiene pertinencia más allá de todo aquello que pudiéramos estar viviendo en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos pidiendo para que el reino de Dios sea una realidad en esta tierra. Y entonces mi proyecto personal, mi proyecto familiar, el proyecto de iglesia, el proyecto de nación y el proyecto de este mundo es para que el reino de Dios se establezca aquí. Y esa debería de ser nuestra oración. Y después pedimos, hágase tu voluntad. Y de la manera como tu voluntad es hecha en el cielo, así también en la tierra. Por si no nos ha quedado claro, la voluntad de Dios es la que prevalece para siempre. Me da risa y me da tristeza. Yo decreto en el nombre de... A ver, ¿y si mejor decretamos menos y que tu voluntad sea hecha en la tierra? No es lo que yo digo, sino que la voluntad de Dios sea cumplida.
no es lo que a mí me gusta. Así sea complicado para mi persona, que el Señor sea glorificado. ¿Cuánto debemos de aprender acerca de la oración? Qué complicado es quitarnos esa figura heredada del catolicismo, donde el santito está para cumplir mis deseos. Y por eso lo pongo de cabeza, para que me dé un novio. Y hasta canción hacemos de eso. Y por eso hacemos peregrinaciones. Y si tú le preguntas a los que fueron aquí a San Juan de los Lagos, te van a decir, porque ese santito es muy milagroso. Es decir, concede lo que le pido. Y bajo esa premisa, esa basura que heredamos de la Iglesia Católica, la traemos al cristianismo y hacemos lo mismo con Jesucristo. Y Él está para cumplir lo que yo le diga. Antes no lo ponemos de cabeza. Esta es una distorsión de Dios mismo. No me concede lo que le pido. Repito, me otorga lo que necesito. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y fíjense cómo es el amor de Dios. Nos otorga aún en ocasiones hasta caprichos. ¿Sí o no? Sigamos con el Padre Nuestro. ¿Cuál es la súplica? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Sí? Que pudiéramos hablar de esta parte de la oración que tiene que ver con nuestros deseos. La referencia es a pedir por lo mínimo necesario. El pan de hoy, provisión material, más que lo necesario. ¿Cuántos se han quedado sin comer? En mi caso tengo 45 años, saqué la cuenta. Al día de hoy suman 16.473 días de la completa y absoluta fidelidad de Dios. 16.473 días donde el Señor me ha provisto, y muchos de esos días ni siquiera he sido consciente de eso. Y ahí ha estado Él. Y dice, no solo que pidamos lo mínimo necesario, sino también que entendamos esta realidad espiritual que se caracteriza por el perdón. Dice así, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este poder espiritual nada parte de la premisa más profunda del corazón de Dios, que el perdón. Y esto habla de la capacidad de tener cuentas resueltas con todos y cada una de las personas de esta tierra, pues entonces así puede obrar el poder de Dios. Primero oramos por lo necesario, luego por un corazón renovado, y después oramos por prevención. Dice así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántas veces hemos orado por esto? Puede ser que ahí esté la razón de nuestras caídas espirituales, porque no hemos orado lo suficiente para que el Señor nos libre del mal, porque ni siquiera hemos sido capaces de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Protección en la debilidad. Me temo que alguna de las causas puede ser porque tal vez ni siquiera somos conscientes de nuestra debilidad, o peor aún, está sostenida sobre el orgullo que asume autosuficiencia. Y después cierra la oración del Padre Nuestro diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y le pregunto a usted, ¿qué identifica en el sentir de estas palabras? Cuando usted termina una oración diciendo, porque tuyo, Señor, es el poder, el reino y la gloria por todos los siglos, ¿qué estamos comunicando? ¿Alguna idea? ¿Qué le estamos diciendo a Dios cuando terminamos una oración así?
Perdón, José Luis. Tú estás en control. Tú estás en control, muy bien. ¿Alguna otra razón? Reconocemos que tu voluntad es la que se va a hacer. Reconocemos que tu voluntad se va a hacer, muy bien. ¿Qué más? Que Él es soberano. Muy bien. ¿Que Él es capaz? Porque tuyo es el poder. Tú eres capaz de hacerlo. Si no lo haces es porque decides no hacerlo, pero no te faltan elementos. No estás en quiebra, no te faltan recursos. Tú eres capaz de hacerlo. Y demuestra todas estas cosas que ustedes están diciendo. Demuestra dependencia, sometimiento, entrega, confianza, adoración. Esto es la oración. Antes de terminar, quiero hablar de algunas cosas. ¿Por qué en ocasiones no hay respuestas de oración? ¿Por qué en ocasiones no hay respuestas de oración? Cuando Dios nos dice que no. En el deseo de dejar a ustedes información importante, tenemos que pensar en aquellas cosas que bloquean la oración o que impiden la respuesta de oración. Porque puede ser que estamos pidiendo y hasta nos hemos enojado con Dios porque no vemos su respuesta. Pero tal vez en ese sentir tenemos que encontrar aquellas razones de peso que Dios nos advirtió para contestar. Encontré 9 de ellas. Algunas las conjunté porque eran muy similares, ¿sí? Encontré 9. Primera, cuando Dios dice que no tienen que buscar los pasajes, voy a ir rápido en cada uno de ellos, ¿sí? Isaías 59, 1 y 2 dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, ¿por qué Dios no contesta? Por nuestro pecado. En este sentido no es aquella persona que peca, sino aquella persona que ha decidido seguir pecando, continuar en su pecado. Entonces pedimos ayuda a Dios, pero ya decidimos lo que vamos a hacer. Entonces no le extrañe que Dios no responda. En el Salmo 66, 18 dice el rey David: si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¡Wow! 66, 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Segunda razón por la cual el Señor no responde a la oración: por despreciar el consejo de Dios. Proverbios 1:28 dice así: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Es como cuando hemos decidido no seguir el consejo de Dios, pero estamos esperando la respuesta de Dios. ¿No se le hace irónico? Una pareja estaba pidiendo consejo y ayuda en su relación, y al platicar con ellos nos dimos cuenta que llevaron 10 años de relación haciendo de su vida un desgarriate, pero tenían 6 años de conocer al Señor y seguían haciendo de su vida un desgarriate. Y entonces preguntas: ¿es pertinente Dios para tu vida? ¿El consejo de Dios ha modificado algo? Ahora entiendo por qué no hay respuesta. Yo creo que no tendríamos ni cara para ir a pedir a Dios. Tercera, esta les va a gustar a las esposas: relaciones en conflicto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposos, esposas que tienen a su esposo al lado, denle un codazo al esposo y díganle: aplícate, viejo. Aplícate si no quieres que tu oración solo llegue al techo. Te peleaste con tu pareja, pero mi relación con Dios está bien. Ajá.
Bueno, andan del chongo desde hace semanas y ya saben cómo somos. Los que tenemos hijos entendemos. Dile a tu papá que se venga a comer. O sea, porque no se hablan, ¿eh? Dile a tu mamá que ya nos vamos. Y los pobres hijos lo entienden perfectamente. Y nada más son parte de esta jugarreta. ¿Cómo podemos orar cuando tenemos este problema en nuestras propias relaciones? No hay congruencia. Si quieres que Dios te escuche, tienen que estar las relaciones resueltas. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que no solo aplica a la pareja, pues el Señor lo extiende a cualquier relación donde nosotros tenemos alguna ofensa o recibimos alguna ofensa. Recuerde que el Señor nos pide estar a cuentas. Leímos el Padre Nuestro. Marcos 11:25 lo dice más clarito. Marcos 11:25 lo dice bien clarito. Y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre, para que el resultado de vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí esto ya se aplica en todas las relaciones humanas, ya no solo en la relación de pareja. ¿Por qué no nos contesta Dios? Tal vez porque no has resuelto ese asunto que tiene 5, 10, 15, 20 o más años. Y dices, el tiempo lo cura todo. Y resulta que el tiempo solo creó amargura. Y el tiempo solo creó resentimiento. Y ya tienes 30 años y no le hablas. ¿Ahora entiendes por qué el Señor no contesta? 4. Estar bajo juicio de Dios. Ay, esto se oye fuerte, pero es real. Algunas personas hemos cometido acciones y hemos enfrentado las consecuencias propias de nuestras acciones. Y entonces, en ocasiones, aunque hemos pasado por el proceso de arrepentimiento, de restauración y todo eso, hay un pequeño detalle que se llama consecuencias. Y esas permanecen. Y esas permanecen. A veces, por la gracia de Dios, nos libera de las consecuencias. Y en su preciosa gracia encontramos aún libertad de las consecuencias. Pero en muchas ocasiones no. ¿Recuerdan el rey David cuando pecó con Betsabé? Y el rey David estaba orando. Y entonces, después, ¿qué pasa con su hijo? Se muere. Esa es la consecuencia de tu pecado. ¿Y qué estaba haciendo David antes de que esto pasara? ¿Qué estaba haciendo? Orando a Dios. ¿Para qué? ¿Quién quita y Dios me libere de esa consecuencia? Pero no lo liberó. Y más allá de eso dice, la espada no se apartará de tu reino todos los días de tu vida. Y hasta que el rey muere, encontramos un rey muy increíble, muy generoso, conforme al corazón de Dios, pero toda una vida de batallas y guerras. Porque son las consecuencias de sus actos. Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y David podría haber estado orando porque si liberara la espada de su reino. Y Dios no contestó. Bueno, no contestó porque era la consecuencia del juicio de Dios para este rey. Y tal vez usted está orando por alguna situación, pero tal vez lo que está orando es la consecuencia de su pecado. Y está bajo el juicio de Dios. En ese sentido, no estoy hablando de la eternidad, no me malentienda. Estoy hablando sencillamente de la consecuencia propia de sus acciones. Pues por supuesto puede que no haya respuesta. Siguiente. Cuando pedimos por propósitos egoístas. Dice Santiago 4:3. Pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Guardaos de los escribas. Lucas 20:46 dice: guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas
y aman las salutaciones en las plazas, en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mira qué tremendo. Dios sabe si nuestra petición está fundada en el egoísmo, y ahí podemos incluir aquellas oraciones hipócritas, es decir, que no son genuinas. Así que no importa cuántas cadenas de oración hagas, no importa cuántas personas involucremos o cuánto tiempo pasemos de rodillas, ayunemos o hagamos cualquier otra cosa, véanlo usted de esta forma. Si usted tiene un pequeño hijo, ¿le daría lo que quiere solo porque le insiste mucho? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? Ay, bueno, sí, ya deja de molestar. Bueno, entonces le manda a sus amigos para que le compre, o para que le dé permiso, o se capricha con algo. ¿Usted se lo daría? Nosotros teníamos ese dicho con nuestras hijas: si me mandas a uno de tus amigos a pedir permiso, ya sabes que la respuesta va a ser no. Porque a tus amigos no les puedo explicar por qué sí o por qué no, a ti sí. Pero si me mandas a los amigos, de antemano ya va a ser un no. Así es que mejor no me los mandes. ¿Y saben qué es lo peor? Que pensamos que así va a ser con Dios. Lo paradójico de esto es que en ocasiones aún recibimos peticiones de nuestro egoísmo. Pero si este es el caso, yo le invito a que se prepare, porque el Señor va a usar eso para perfeccionarlo. ¿Qué estoy tratando de decir? Si el Señor le da algo que es producto de algo que no era necesario para usted, que es superfluo, el Señor lo va a usar para perfeccionarle, para demandarle, para probarle, para ejercitarle en la fe, para probar su generosidad, para trabajar con usted. Así que prepárese. En ocasiones hemos recibido bendiciones especiales de Dios y no sabemos qué uso darle. Y tengo muchísimas ideas egoístas. Para mi ego, para el gustito, porque ya me lo merezco, para tener algo nuevo que ponerme, para actualizarme en nuevas tecnologías. Soy un fanático de esas cosas, no tanto como Julio, pero sí soy un fan de las tecnologías y tantas cosas más que se me pueden ocurrir para gastarme el dinero. Pero si el Señor está hablándome en oración, me mostrará cuál es el propósito especial de ese ingreso especial. Así que si lo recibiste, prepárate, porque tiene una función que Dios va a usar. No es para crecer en tu egoísmo. De otra manera, ¿qué sentido tendría, no? Es que soy hijo del rey y tengo que vivir como príncipe. Quítate toda esa basura del siglo pasado, porque esa teología de la prosperidad es del año pasado y no tiene fundamento en la iglesia de Dios. No tiene fundamento. No estoy diciendo que Dios no puede prosperar. Sí, sí puede prosperar. Sí, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no puede haber un hijo de Dios rico. Sí, sí lo puede haber. Sí. Pero yo he encontrado también hombres temerosos de Dios que el Señor ha prosperado y que también los ha enseñado a ser generosos y a bendecir a otros. Impresionante cuando encuentro ese tipo de personas. Muchas ocasiones hemos sido bendecidos por ellos. Vamos, 4 más. Sexta razón por la cual el Señor no contesta: por soberbia. Podríamos incluirlo en el pecado, pero este pasaje me impactó. Job 35:12 dice: allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad ni mirará el omnipotente. La soberbia es ese orgullo o esa actitud de autosuficiencia. Yo puedo, yo lo puedo, yo tengo la capacidad de resolverlo. Bueno, dice Dios, si tú puedes, pues dale. ¿Para qué te busco? Si tú puedes, ¿para qué te salvo? Si estás bien. Y por eso dice el Señor en su palabra que Él vino a llamar a los pecadores,
no a los justos. Dice el Señor en su palabra, Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y somos bien soberbios, hermanos. Somos bien soberbios. ¿Cuántas y cuántas veces hemos dicho yo puedo? Bueno, si hemos dicho no, yo puedo, pues dale. Dice Dios, cuando ya no puedas, platicamos. 7. Porque no es el tiempo de Dios. A veces las respuestas de Dios tardan. No tardan. Para nosotros tardan. Recordemos que el Señor es el Dios de los tiempos y de las situaciones. Así que puede ser que cuando le pedimos, la realidad es que Dios dice no es el tiempo. Entonces Dios hará y cumplirá ¿cuándo? Cuando fuere su tiempo. Yo le pregunto a usted, y lo platicamos cuando hicimos el estudio del libro de Éxodo, y decimos, Dios escuchó las aflicciones del pueblo de su pueblo, ¿no? Dios escuchó las aflicciones de su pueblo. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pero contestó 430 años después. Por lo menos 80 generaciones de 50 años. 80 personas se murieron sin tener la respuesta de Dios. 80 generaciones, perdón. 8 por 50, 800. 8 generaciones. Gracias, Norberto, qué bueno que estás atento. Ahí se ve quién es el ingeniero, ¿verdad? O sea, la matemática es la onda, ¿no? 8 generaciones. 8 generaciones murieron sin recibir la respuesta de Dios. Y Dios contestó. ¿Cuándo? Cuando fue el tiempo. ¿Y cuándo nació el hijo de Abraham? Abraham tenía 100 años. Así que, hermana Anita, prepárese. No sabemos. A lo mejor tiene un hermanito, Marta. Ah, no, ¿verdad? Ya no hay esposo, ¿verdad? No sabemos. Los tiempos son de Dios, hermanos. Los tiempos son de Dios. Y repito y recalco, y perdón que sea tan enfático en esto. Por favor, haga a un lado su agenda. Cuando esté orando, haga a un lado su agenda. Y trate de sintonizarse a la agenda de Dios para que el Señor pueda responder cuando fuere necesario. ¿Cuándo va a llegar esa respuesta de Dios? Cuando el Señor diga, ni antes ni después, cuando fuera el tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Nosotros no sabemos, pero Dios sí. Gloria a Dios por ello. 8. ¿Por qué Dios no contesta? Porque en ocasiones está probando. En ocasiones, como sabemos, las adversidades son estrategias que Dios usa para formar nuestro carácter. ¿En qué se diferencia de aquellas personas que están pasando por pruebas o por consecuencias o por juicio? Que en este caso la persona que está viviendo esa situación, podríamos decirlo, es inocente de lo que está viviendo. Sin embargo, como quiera va a pasar por ahí. Y Dios lo usa para probar carácter, para hacernos crecer, para enseñarnos dependencia, para formar en nosotros ese producto que va a ser útil en la eternidad. Y tenemos las historias. ¿Cuántos años enseñó Dios a Moisés? 40 años a ser rey, 40 años a ser siervo, para que después le dijera, órale, mijo, ya te graduaste, vámonos para que encabeces este pueblo. Y cómo probó a David, y cómo probó a Jeremías, y si tú puedes encontrar un hombre que oraba constantemente a Dios, ese hombre se llamaba Daniel. Es más, en Ezequiel, cuando alguien pregunta, dice, Dios, ¿vas a salvar a tu pueblo? Y les dice Dios, si estuvieran Noé, Daniel y Job juntos, ellos salvarían su vida, pero el pueblo se lo va a llevar. Porque Dios tenía un cariño especial por estos hombres. Y a Daniel le dijo, aguántate 70 años para que tengas la respuesta.
Y por la gracia de Dios, Daniel pudo ver la respuesta de Dios 70 años después. Si tienes oportunidad, busca Job capítulo 30. Está impactante este pasaje. Ve nada más las palabras de un hombre que está desgarrando su corazón delante de Dios. Job capítulo 30. ¿Conocen la historia de Job? No tengo que resumirla para ustedes. En la plena desesperación de Job, poco antes de que Dios le conteste, Job capítulo 30, verso 16, todo el capítulo 30 está, pero vean nada más a partir del verso 16 para los propósitos de esta ilustración. Dice así: y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica, él me derribó en el lodo y yo soy semejante al polvo y la ceniza, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Creo que podemos identificar el sentir de este hombre que está desgarrando su corazón y su espíritu delante de Dios. Y sabemos el propósito de Dios que tenía para Job. Y si Dios hizo eso con estos grandes hombres, y si Dios hizo esto con Jesucristo, Hebreos capítulo 2, verso 10 dice que le convenía al Padre que, siendo Jesucristo el autor de la salvación de todos los hombres, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a Jesucristo mismo. ¿Qué te hace pensar que tú y yo vamos a ser diferentes? Estamos orando para que Dios libere algo, atienda algo, resuelva algo, justifique algo, y a lo mejor Dios te está probando y por eso no te va a contestar. Es cuando podemos decir que la mano poderosa de Dios está trabajando. Espera ver con altas expectativas el resultado de todo esto. Los que hemos visto esto en carne propia, yo se los aseguro, no van a cambiar ninguna de esas experiencias, por más dolorosas que fueron, porque nos dejaron un tesoro mucho más valioso que el costo que pagamos. Repito esto porque es fundamental que lo entiendas. Si estás viviendo una tragedia, Dios sabe que de eso se trata, y te puedo asegurar que el día de mañana esas lágrimas que lloraste van a ser sumamente pagadas con aprendizajes, madurez, etapa de vida y esta capacidad de percibir a Dios de una manera increíble que muchas otras personas jamás van a entender. Necesitas esto de Dios, y en eso tal vez Dios no te responda. ¡Qué bueno! Y de repente me hablan y me preguntan y no sé qué contestar, porque yo no sé qué está haciendo Dios. Yo no sé si hay juicio, yo no sé si Dios está probando, yo no sé si Dios está haciéndote esperar por algo, y tantas cosas más. ¿Cómo debieran cambiar nuestras oraciones, verdad? La última razón, que la conocen sin duda, Santiago 1:6. Cuando pedimos no estamos estableciendo una realidad, estamos diciendo que Dios puede crear esa realidad. Por eso es necesaria la fe. Es como cuando bendecimos a alguien. Yo no tengo la capacidad de bendecirte, pero estoy dejando en ti un deseo, un anhelo. Esa es mi voluntad para tu vida, pero el que tiene la capacidad de bendecirte es Dios. De la misma manera, yo no te puedo maldecir. Yo no tengo la capacidad de hacerte ese mal, pero Dios Él sí tiene esos elementos. Por eso bendecir a alguien es muy importante. Le estás diciendo a Dios: Señor, ese es mi deseo para esta persona. En esto recalca la fe y descansa la fe. Podemos hablar un tema completo solamente de la fe, pero dice con respecto a la oración, verso Santiago 1:6, pida con fe.
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que nuestra oración en esta dirección de Dios tiene que estar aventurada con fe. De otra manera, no funciona esto. Mucho podríamos aprender todavía acerca de la oración. Solamente quise contestar 4 preguntas. ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? ¿Cómo orar? ¿Y por qué no hay respuesta? Que nuestro Padre bendiga su palabra y a cada uno de nosotros en el aprendizaje de esta disciplina básica para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque tú, Señor, nos muestras qué debemos de entender acerca de la oración. Guía a cada uno de nosotros, Señor. Tal vez estamos muy mal enseñados en cuanto a la oración y tenemos que aprender, pero aprender bien de ti. Pero primero tenemos que desaprender todas aquellas enseñanzas equivocadas que tenemos y, Señor, retomar nuevamente lo que tú nos muestras en tu palabra para que entonces sí, nuestra oración esté alineada a tu voluntad, a tus propósitos, a tus tiempos, a tus planes, porque el propósito de todo esto es que sea tu reino glorificado en esta tierra. Padre, enséñanos en todo esto a alinearnos a ti. Nuestro deseo y anhelo es todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.